ciencia y conocimiento en dos temas muy interesantes y relevantes de la patología musculoesquelética de la cadera. Bueno, les recuerdo a nuestros asistentes que al final de las presentaciones, nuestros expositores van a tener un pequeño espacio para poder responder las preguntas, así que podemos ir anotándolas en el chat. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera ponencia, que es del doctor Mauricio Estrada Castrillón, con el tema Evaluación por imágenes del pinzamiento femoroacetabular. El doctor Estrada es un radiólogo especialista en temas musculoesqueléticos en el Hospital Pablo Tobón Uribe y Telehealth en Medellín, Colombia. Es presidente de la Asociación Antioqueña de Radiología y docente ad honorem en la Universidad Corporación en Estudios de la Salud. Tiene múltiples publicaciones científicas, es autor y coautor de artículos en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Estrada. Muchas gracias, es un placer estar aquí y gracias a la invitación pues que me hace la Sociedad Peruana de Radiología. Eh, Ante todo, vamos a empezar entonces con un enfoque del pinzamiento femoroacetabular. La idea es que vamos a partir desde la radiografía simple hasta lo que sería, voy a minimizar hasta lo que sería la cirugía. Bueno. Entonces, los temas más o menos que vamos a estar es, vamos a tomar un paciente, a partir de ese paciente vamos a relatar su historia clínica, cómo fue el examen físico, la técnica y el abordaje de radiografía simple, cómo se hace una artrorresonancia directa, qué es lo que hacen en cirugía, hacían anteriormente en cirugía abierta y lo que hacen en la actualidad en cirugía artroscópica, así como el último enfoque del paciente, que es el control por radiología simple posterior a la cirugía. Esta es una paciente de 19 años, es un paciente, perdón, de 19 años, sexo masculino, un año de evolución de dolor inguinal en cadera derecha, principalmente en flexión y rotación interna. Entonces, es un dato importante, rotación interna siempre van a estar sintomáticos estos pacientes. Ha fallado la terapia física para aliviar el dolor. El paciente practica jiu-jitsu y ha perdido varias peleas por el dolor. Nota que hay ciertos movimientos que no logra hacer al compararse con sus compañeros. Esta es una de las escalas de dolor que se utilizan en ortopedia. ¿Están viendo la flechita? Bueno, Se ve. sí. Bueno, entonces esta escala de dolor, la vez que llega al 71, está en uno de los topes máximos, entre 70 y 100, pues ya hablaríamos de un dolor muy, muy severo. Entonces, ¿cómo es el examen físico? Siempre a nosotros en la historia nos relatan que le hicieron una evaluación del test de rotación interna. Ese test de rotación interna, como podemos ver, tiene un efecto en el cual la cabeza femoral va a empezar a rozar con el acetábulo. Tanto el acetábulo como la cabeza femoral tienen que estar perfectos en cuanto a su configuración anatómica. Si hay alguna prominencia ósea o si el acetábulo cubre mucho más de lo esperado, se va a generar un roce, una impactación, pérdida del cartílago tanto del acetábulo como de la cabeza femoral. Otro de los exámenes que son provocadores del dolor en estos pacientes es el DESRICT, que es la rotación externa dinámica, y es uno de los índices que nos muestra pues cómo está ese choque. Aquí les anexé como una pieza de cadáver, una pieza de disección de cadáver que quien la está examinando es el ortopedista pues de cadera con el que trabajamos habitualmente. Él hace estas disecciones anatómicas y nos muestra entonces cómo es el movimiento de la cabeza y su relación con el acetábulo con estas maniobras. Entonces, ¿qué encontraron al examen físico en este paciente? Que la flexión estaba limitada a 110 grados, que tenía una abducción buena de 30 grados, que la rotación interna era muy pobre porque había dolor, tenía signo de pinzamiento anterior dos cruces, el DIRIT era muy, muy significativo, que es entonces con la rotación interna, y el DESRIC, que es con la rotación interna, no era tan significativo. El resto del examen físico era negativo. Entonces, teniendo eso en cuenta, tanto hallazgos al examen físico como los antecedentes de la historia del paciente, deciden ordenarle imágenes diagnósticas. Lo primero es la radiología simple. Entonces, en esta radiología simple, una de las cosas importantes y uno de los estudios importantes es la proyección de Dunn.
La proyección de Dunn fue escrita desde 1971, la habíamos olvidado hasta que Gans llegó en 1982 y empezó a hablar un poco de lo que era el pinzamiento femoroacetabular y ya para el 2002 ya tenía configurada lo que es la teoría del pinzamiento femoroacetabular, recuperando este tipo de proyección. Entonces, en esta proyección lo que tiene es que las rodillas deben de quedar a 90 grados de flexión, que debe haber una ligera rotación interna de los pies y se abren los muslos lo máximo posible, no al nivel de una rana, pero sí se trata de abrir preservando esta angulación de 90 grados de la rodilla. Normalmente, pues, lo describen con este mecanismo, este aparato. Lo que nosotros hacemos es que colocamos una escalerita, la cubrimos con una sábana y ahí la ponemos a apoyar al paciente. ¿Para qué sirve esta proyección? Entonces, en esta proyección lo que ubicamos es el centro de la cabeza femoral y la mitad del cuello femoral. Al ubicar la mitad del cuello femoral y la paralela del cuello hacia su borde externo, podemos medir lo que es el offset, ¿cierto? Y en ese offset, entonces, obtenemos una medida que podemos comparar con el offset interno. Generalmente, este offset externo y el interno, si se dividen ambos, nos debe dar 1. Eso es lo ideal. Si es menor, entonces estamos hablando de que hay una alteración en el offset de este cuello femoral. Aquí está en todo lo que les decía, este es el centro, la mitad del cuello femoral, luego la mitad pues de esta circunferencia y a partir de la mitad vamos a trazar un ángulo que se va a proyectar cuando usted empieza a perder. Mire que aquí viene la cortical, la cortical, la cortical. Aquí se perdió ya la cortical y está dentro del círculo. Entonces, cuando se sale la cortical es cuando vamos a colocar el ángulo alfa. El valor normal de ángulo alfa, si ustedes miran, ha cambiado progresivamente a medida que pasan los años y desde 2002 hasta la fecha ya estamos en que el ángulo alfa para ser positivo tiene que ser 61 grados o más. Entonces aquí tenemos un DUN y aquí está un DUN modificado, ¿cierto? Entonces el DUN modificado es este de acá, que hacemos una rotación interna mucho mayor, casi que se están tocando las plantas de los pies, mientras que en el DUN normal lo que decíamos, una ligera rotación interna. Entonces el DUN normal y este es el DUN modificado. Ambos sirven y son buenos para que hagamos la medición. Cuando vamos a hacer la proyección anteroposterior, hay una cosa que publicó hace mucho tiempo Rock y el grupo de Reinhold Gans en Suiza, y ellos lo que publicaron fue, mire, si usted, el paciente lo pone en algún grado de rotación, o sea, el paciente quedó mal rotado, hace una rotación interna mucho mayor de los pies o una rotación de la cadera, el centro de la sacrocoxis no lo vamos a encontrar. Y entonces eso nos puede dar o un falso positivo donde el agujero obturador está más pequeño, o un falso negativo del signo del entrecruzamiento entre el muro anterior y posterior. Tenemos también esta, que es que está muy reclinado, o sea que el cox está muy tirada, la sínfisis del pubis hacia el coxis, entonces nos va a dar un falso negativo del entrecruzamiento. Igualmente nos pasa con la inclinación mayor, entonces se desplaza demasiado y nos da positivo el entrecruzamiento, tanto de la cortical interna como la externa. Esto con un espécimen anatómico, este es uno de los tecnólogos pues, de la institución. Entonces, ¿cómo confirmamos que una P está bien tomada? Tenemos que mirar, primero, que los alerones ilíacos estén simétricos, segundo, que los agujeros obturadores estén simétricos, trocánter menor simétrico, trocánter menor simétrico, ¿cierto? Miramos que se vea la lágrima en forma adecuada y los obturadores bien simétricos. Además de eso, el otro criterio muy importante para saber que no está o muy inclinado o muy reclinado o rotado es la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis hasta la unión sacrocoxigia. Esta distancia debe ser 32 milímetros en hombres y 47 milímetros en mujeres. Si esto se cumple, podemos hacer medidas con seguridad. Si no se cumple, no hagamos las medidas porque con seguridad vamos a tener dificultades. Para el tecnólogo a veces es muy difícil tomar esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es que lo hacemos como ustedes vieron con el tecnólogo que está allí parado en el equipo de fluoroscopia. Otra de las medidas, además de la unión sacrocoxis, es que podemos tener la distancia entre sínfisis del pubis y el coxis cuando se ve. Recuerde que estos pacientes no hay preparación, pues no los mandamos a preparar, sino que hacemos el estudio pues, de la radiografía simple. Generalmente son pacientes ambulatorios, esto no es en trauma ni en casos pues, agudos. Entonces, la idea es que la distancia entre sínfisis del pubis y el coxis esté entre 1, máximo 2 centímetros.
Si se pasa de allí, tampoco podemos hacer medidas. Y siempre lo hacemos en esta zona. Una cosa muy importante, revisar lo mismo, obturadores bien. Mire que este está un poquito el trocánter menor más asimétrico que este, pero pasa, pues tampoco tiene que ser pues 100% todo. Y cuando el patrón gaseoso intestinal nos impide ver, nosotros utilizamos una técnica y es que le decimos al paciente que en el último pedacito de hueso que se toque en la línea interglútea, se coloque, le envolvemos un ganchito con microporo y algodón, el ganchito de cocedora pues ya utilizado, se lo envolvemos en algodón y el microporo y él lo coloca aquí y esta es la marca que estamos viendo. Entonces esta es la marca en la que nosotros decimos, ah, mire, no está cumpliendo los criterios de la sínfisis del pubis a la punta del coxis 1,6 centímetros. ¿Qué es importante mirar entonces en esta radiografía simple? Acuérdense la morfología de la unión cabeza-cuello femoral que puede estar alterada, la presencia de quistes subcondrales, la esclerosis del techo acetabular y en algunos casos podemos ver pequeñas herniaciones sinoviales que son generalmente en el cuello femoral. Otra de las proyecciones es esta, la lateral verdadera. Esta surgió de cirugía, era el control que hacían exactamente y miren dónde va la placa, ¿cierto? Donde se va a colocar la placa, la vamos a colocar, eh, por así decirlo, pues tiene que ser de este tipo y tiene que ser móvil. Vamos a colocar la pierna en extensión completa, la que vamos a tomar. Entonces aquí tenemos el modelo, miembro inferior. Esta es la placa, el mismo paciente lo puede sostener y el ángulo tiene que ir dirigido hacia el isquion. La idea es que el otro pie que está asintomático, pues lo podemos rotar y apoyar, abrir lo que más se pueda para que no nos interfiera con la proyección, el fémur contralateral. Esto es lo que se obtiene en cirugía, eso es muy importante. Este tipo de placa, que es la placa que ellos llaman lateral verdadera, la lateral verdadera le permite definir si los tornillos pasaron o los pines pasaron por el centro del cuello femoral y no quedaron desplazados, y si existe o no una reducción completa de este deslizamiento epifisiario. Una de las teorías es que el deslizamiento epifisiario puede favorecer el desarrollar pinzamiento tipo CAM. Entonces, ojo que esta proyección está mal tomada, se las traigo aquí porque a veces aprovechan y angulan este rayo. La idea es que no puede quedar angulado, que tiene que quedar simétrico para que la cabeza no se vea alargada o ovalada, sino que se vea redonda. Y mire que me despeja perfectamente el cuello y toda la cabeza para poder medir en esta también ángulo alfa. La otra proyección que el paciente necesita entonces es la proyección de falso perfil. En el falso perfil lo que hacemos es evaluar el cubrimiento anterior. Ese cubrimiento anterior, la idea es que vamos a tratar de mirar el centro de la cabeza femoral, pasamos una línea por allí y el ángulo hacia el borde acetabular anterior. Lo normal es que sea mayor de 25 grados, pero ya cuando estamos hablando de pincer es de más de 41 grados. Esta es una variante de la proyección de Dune, que la han publicado los franceses, que es una proyección interesante en la cual lo que se hace es que se tiene el buki fijo, se pone en flexión el paciente y con una angulación más o menos 45 grados, se mira, 45 a 50 grados, se mira que la pierna esté separada con respecto al buki y se incide el rayo en forma perpendicular. Entonces, ¿qué valores o qué cosas tenemos que evaluar en todas estas proyecciones? Entonces, una de las publicaciones de Siebenrock es esta y habla de un montón de parámetros. La idea es que estos parámetros vamos a tomar generalmente este que es el centro borde externo, este que es el índice acetabular, ¿listo? A veces cuando tenemos duda de la extrusión, entonces por un cubrimiento tipo pincer dudoso, podemos mirar este que es el índice de extrusión, que como ven, pues es la suma de estos diámetros transversales con respecto al borde de la cabeza, interno, externo y hacia el borde acetabular. Uno lo puede obviar si usted logra ver bien el muro anterior y el muro posterior del acetábulo que le pueden dar un entrecruzamiento positivo. Entonces, muchas veces con un entrecruzamiento positivo y un ángulo centro-borde positivo y que un índice acetabular ya esté alterado, mostrándonos que ya hay cambios iniciales de artrosis, podemos hablar de que imagenológicamente, por radiografía simple, tenemos un pinzamiento tipo pincer, entonces en la proyección antero-posterior. Entonces aquí están los valores, pues yo los traigo
por si le pueden coger pantallas o algo. Esto es como todos los valores normales, porque uno muchas veces se aprende los de sobrecubrimiento del centro borde externo, del centro borde medial, de los grados del arco acetabular y se le olvida los de displasia. Entonces aquí están también los valores de displasia, porque muchos de los pacientes que nos mandan para esto muchas veces no tienen ni pincer ni CAM, resulta que tienes una displasia. Entonces no olvidar que podemos encontrarnos con una displasia. Entonces, el artículo en un simposio pues, en Berna, Suiza, que es de donde trabaja el doctor Siebenrock y Reinhold Gans, que fueron los que describieron por primera vez, pues Gans describió el pinzamiento femoral acetabular. Esto es para mostrarle cómo trazamos una línea paralela, listo, que nos toque más o menos trocánter, y respecto a esa línea paralela es que tratamos de hacer el ángulo acetabular. Este ángulo normal es de 3 a 13 grados. Entonces, esta es la radiografía de nuestro paciente. A este paciente entonces se le realizó evaluación para Pincer. Entonces, para Pincer encontramos que el ángulo centro-borde de él estaba en 30 grados. Acuérdese, mayor de 40 grados nos habla de pinzamiento. Entonces, acuérdese que se toma proyección anteroposterior, la circunferencia completa, luego pasamos una para el diámetro horizontal, diámetro vertical, luego miramos entonces la primera línea de nuestro ángulo que va por todo el centro, la segunda línea de nuestro ángulo que va en el borde externo que podamos ver en la radiografía simple. Ahora hacemos el índice acetabular, entonces acuerde que es la inclinación que tiene este techo acetabular con respecto a la paralela que iría entre los trocánter menor, en este caso, que están muy simétricos. En este paciente nos dio un ángulo acetabular también alterado y nos dio un tonis de más de 2 grados. El índice de extrusión, la idea es que sea menor o igual a 25, entonces la extrusión era lo que les mencionaba ahora, que va en el borde superior del borde más lateral de la cabeza femoral, el borde superior del acetábulo y hacia acá, hacia medial, entonces vemos también, estoy en una conferencia, perdón, vemos también entonces en el borde medial cómo podemos trazar las dos líneas que vamos a sumar. Entonces esta que es completa morada y esta otra de acá. Listo, esta de acá que va todo el techo interno, la sumamos y la dividimos. El signo de la indentación lineal y la retroversión son muy importantes, que es lo que estamos hablando, que es mirar si hay entrecruzamiento o no. Mire que este aquí, el posterior va bien, y pero aquí se nos mete el anterior y se hace el entrecruzamiento. El signo de la entrada de la espina isquiática es fundamental. Uno no le presta atención a este signo. Y este signo tiene un valor predictivo positivo del 98%. Y ese signo es este, que la espina isquiática se vea prominente en las caderas afectadas. Hay algunos textos que hablan que uno puede medir el ángulo alfa en la AP, que algunos dicen que realmente es un ángulo gamma, que sería lo mismo, que la unión de ángulo por la línea por la mitad del centro del cuello femoral y el ángulo pues cuando se está separando en la cortical de la circunferencia que hemos trazado. Estas flechas ahí nos están mostrando entonces el signo de la espina isquiática que tiene un valor positivo muy predictivo positivo del 98% y el de la indentación lineal. ¿Qué es el pincer entonces? El término pincer lo acuñaron por la pinza de cangrejo y lo que está pasando es que el acetábulo no funciona normal, ha crecido más de la cuenta y sobrecubre la cabeza femoral. Entonces lo que pasa cuando tenemos un cubrimiento aumentado es que empieza a rozar con los movimientos de rotación interna, externa y abducción contra el labrum lesionándolo y hace una lesión de contragolpe contra el cartílago posterior inferior. Entonces, siempre que estemos sospechando pincer en una resonancia hay que mirar golpe directo y contragolpe. Siempre esa señal hiperintensa nos está diciendo algo está pasando arriba y abajo. Y apoyarnos, como lo hemos mencionado, con la radiografía simple. Entonces es fundamental en la radiografía simple mirar entonces cómo va la pared anterior, cómo va la pared posterior. Si se nos cruzan, tenemos un signo de entrecruzamiento positivo que favorece pinzamiento tipo pincer. Acuérdese, el centro de la cabeza es fundamental y mirar el signo de la prominencia, pues acá acetabular. Ahora, para evaluar CAM, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde utilizamos la lateral verdadera o la proyección de Dunn. Entonces, en la cadera afectada que nuestro paciente era a la derecha,
Entonces tratamos de mirar el ángulo alfa. La idea es que sea mayor de 61 grados. Anteriormente se hablaba de 68 en hombres y 50 en mujeres, pero como les digo, ya cambió todo esto desde 61 hacia arriba. Incluso varios estudios muestran que por encima de 70 grados están todos los que son sintomáticos clínicamente y que ameritarían cirugía. Aquí tenemos entonces la circunferencia que trazamos. Este es el diámetro, buscamos el centro también del cuello, medimos la primera línea y esta que sería el ángulo alfa por radiografía simple. Lo mismo que hacemos en el offset, entonces mire que lo debemos de ver de menos de 10, pero lo importante no es que sea menos de 10, sino que lo comparemos con el interno, que la idea es que el control postquirúrgico, cuando midamos esto, porque miren que aquí hay como una prominencia ósea, esto lo van a remodelar, cuando miremos esta distancia, la distancia entre estos dedos sea idéntica y el valor sea del índice entre ambas estructuras sea 1. Bueno, la relación del offset del diámetro de la cabeza femoral es otra de las medidas que se pueden utilizar. Entonces miramos el offset y este es el diámetro de la cabeza femoral tomado pues a través del ángulo alfa o cualquiera de los diámetros que tengamos. Tiene que ser entre 0,13 y 0,05. El índice triangular es otro índice que utilizamos que va en el centro de la cabeza. Trazamos la línea por la mitad del cuello femoral, le trazamos una perpendicular y luego lo rodeamos con otras líneas que nos hagan un ángulo entero. El nuevo radio que nos produce estas líneas, entonces debe ser igual o mayor a 2 milímetros con respecto al radio que podamos tomar en esta zona. La coxa vara, entonces acordémonos que es simplemente la angulación entre el cuello femoral y la diáfisis femoral, que debe ser menor de 125 para hablar de coxa vara. Y una cosa muy importante es que los pacientes que se le esté sospechando anteversión femoral le podemos hacer cortes axiales en resonancia que sean simétricos en la cadera y que también los podamos hacer en la rodilla para hacer las superposiciones con el tecnólogo, le podemos ayudar en la estación de trabajo y ahí podemos medir también la anteversión femoral. Entonces, este paciente tenía un ángulo alfa, como vemos aquí, de 90 grados, un offset menor de 0,13 con respecto pues al diámetro, el radio offset anterior y posterior era menor de 1 y el espacio articular todavía estaba simétrico. El índice triangular mayor de 2 nos dio en este paciente, entonces también está alterado. Entonces, cuando se habla de CAM, ¿de dónde salió el término CAM? El CAM es por el camshaft en inglés, que es el cigüeñal del carro. Y es lo que hablábamos ahora en un cigüeñal. Si esta circunferencia se pierde, se pone irregular, o este bracito que está en la mitad del cigüeñal está irregular, va a generar roce y el carro no va a funcionar bien. Lo mismo pasa en las superficies entre la cabeza femoral y el acetábulo. Aquí tenemos en cuenta lo que es la morfología, pues la deformidad en cacha de pistola antigua. Miren esta morfología, esta otra, y aquí la reproducimos, es prácticamente algo muy similar a la cacha de pistola antigua. Este es, por ejemplo, un paciente que teníamos acá en una proyección lateral verdadera. Mire la prominencia ósea que es positiva para acá. Y miren la correlación con la artrorresonancia directa, donde vemos la prominencia ósea para el CAM. Y en este momento, pues no quedó incluido si existía o no lesión articular, pero probablemente la tenga debido a lo que vemos en la radiografía simple. Entonces, en el CAM, ¿qué es lo que está pasando? Hay una prominencia ósea que ya ahí la señalamos. Esa prominencia ósea entonces empieza a chocar con el cartílago principalmente, ¿cierto? No rompe el labro, sino que lo primero que hace es que se hace es un peel-off, o sea que impacta el anillo acetabular y va haciendo una peladura de manzana que se va repitiendo progresivamente hasta que produce una lesión del cartílago. ¿Listo? Entonces, generalmente lo primero que vemos en pincer son lesiones del labrum y en CAM lo que es de cartílago. Obviamente, acuérdese que esta patología se puede mezclar, entonces muchas veces no es tan pues tajante esa diferenciación. Entonces, acordarnos acá de la morfología del labrum y de la irregularidad del cartílago en esta zona. En radiografía simple que vamos a tener en cuenta, proyección de Dunn, proyección anterior-posterior con criterios adecuados, una proyección de falso perfil, una lateral verdadera y existe esto ahora que es nuevo, que es hacer los controles postquirúrgicos en proyección de rana, para no forzar al paciente en la lateral verdadera ni nosotros tampoco pues, ponernos a hacer el DUN. Entonces nos queda más fácil una proyección de rana que ya ahí es simplemente medir el índice entre el offset interno y externo.
Entonces, recordar aquí las medidas, siempre tenerlas a la mano cuando vamos a analizar el estudio de perfil radiológico para descartar pinzamiento. La idea es que siempre decimos que tiene medidas de osteometría por radiografía simple compatibles con morfología de pinzamiento femoroacetabular. Si estamos muy seguros, como en este caso, que el examen físico era positivo, ya podemos hablar de pinzamiento acetabular, no morfología. Igual sucede con la artrorresonancia directa. Esta es la artrorresonancia, esta es la técnica que nosotros empleamos. Siempre señalamos dónde está la cresta ilíaca, dónde está el trocánter menor y dónde está el paquete vasculonervioso. Por palpación hacemos este señalamiento y luego lavamos esta zona, que es donde vamos a hacer pues la punción. Siempre colocamos algo sobre el pie del paciente para que tenga ligera rotación interna y nos favorezca que el cuello se haga más adelante y lo podamos coger más fácil. Y lo mismo hacemos acá, que es doblar un poquito la rodilla, eso siempre lo debemos de hacer porque acuérdese que vamos a pasar atrás del psoas y el psoas, si usted lo tiene en hiperextensión, el paciente puede generar sangrado. Entonces, son unas formas que hemos visto ya todos estos años, 17 años haciendo estas punciones, lo que vemos es que con la flexión el número de hematomas que teníamos del psoas disminuyó prácticamente a cero. Hacemos una mezcla entonces de lo que primero que todo, yo les recomiendo siempre anestesia al paciente. Hay mucha gente que hace la punción directa, pero es mucho más confortable para los pacientes hacerla y yo la hago inclusive por planos, la hacemos en la institución. Entonces lo hacemos, llenamos 10 centímetros de lidocaína. Miren que esta es una aguja 26 delgaditica, que casi ni se ve aquí en la diapositiva, y con esa 26 solo infiltro la piel y paso inmediatamente al plano más profundo que me dé e infiltro ahí también un centimétrico. En la piel si pongo por ahí 4 o 5 centímetros. Y ya con una aguja 22 ya incido sobre perpendicular sobre la zona que voy a puncionar luego con una aguja de punción lumbar. Entonces mire acá, entramos perpendicular y hacemos la mezcla. Nosotros no nos vienen premezclados, nosotros lo que hacemos es la mezcla entonces de medio contraste yodado porque lo hacemos por fluoroscopia. La idea es que variamos pues 4 o 5 centímetros, la que es el gadolinio que es 1.5 décimas, hacemos la mezcla entre ambos, lo conectamos a la aguja de punción lumbar, generalmente utilizamos una 22 si el paciente es delgado y una 20 pues si el paciente es obeso. O tiene mucho panículo, pues le vemos más dificultad o mucha masa muscular, para que sea más firme la entrada de la aguja. Esta es la extensión de anestesia y con ella administramos la mezcla. Entonces, cuando entramos, lo que nosotros vamos a buscar es la unión acá, cerquita de lo que es la fisis, un poco por debajo de ella, unión cabeza-cuello, no irnos muy lateral porque acuerde que esto es redondo, entonces nos puede ir. Y tratamos de entrar, aquí estamos entrando perpendicular y usted, usted lo ve como estoy angulado, pero realmente estamos entrando en forma perpendicular. Mire que administramos y empezó a llenar inmediatamente. Progresivamente este es el llenado, ¿sí? Mire cómo va bajando acá y aquí está el llenado completo. Esa es la distensión que hacemos. Aquí mire que eso nos extravasa un poco del medio contraste. Generalmente esto le pasa a uno cuando a uno se le olvida cerrar la llave cuando saca la aguja. Uno muchas veces no cierra la llave, saca la aguja y entonces generalmente se extravasa todo el medio contraste por los planos de punción. Otro de los casos frecuentes es que se pueda presentar aire, tenerlo muy en cuenta y no confundirlo con lesiones osteocondrales en la artrorresonancia. Entonces, ¿para qué nos sirve la resonancia? Cuantificar anormalidades anatómicas primarias del fémur, el acetábulo, ver las lesiones del labrum, cartílago, hueso subcondral y espacio articular. Siempre es fundamental si está pensando en cirugía. Y la idea es que siempre debe ser intraarticular. La artro indirecta realmente no nos va a dar la sensibilidad que tenemos allí. Mire que con artro directa tenemos dificultades con el cartílago y por eso muchos sitios hacen tracción del miembro inferior, que se hace una tracción, puede ser manual o hay algunos dispositivos de ellos que hacemos en la rotación interna y se va jalando el paciente mientras se hace la resonancia en 3 Tesla. La idea es que la tomografía la utilizamos solo para definir contorno óseo o cuando está contraindicada la resonancia. Nos ayuda en artrotomografía ver también el acetábulo, el labrum, el cartílago y cuerpos intraarticulares. Pero ojo que la tomografía antes se hacía de rutina, ya no es un paso necesario. Pasamos de los rayos X simple a la artrorresonancia. En tomografía, una cosa muy importante y en resonancia también,
los axiales oblicuos. Entonces a todos nos han enseñado que no vea, yo puedo hacer unos axiales oblicuos en los cuales puedo obtener y ahí puedo medir el ángulo alfa. Pero muchos de los estudios en la evolución de estos 25 años después de que Gans publicó su primer trabajo muestran que si usted hace estas paralelas, mire que aquí está la prominencia tipo CAM, mire esta línea roja. La línea roja no le muestra a usted el CAM. Entonces usted se le va a pasar la imagen bonita que les mostré ahora, que era que se veía la prominencia CAM. ¿Cómo se hace esto? Hacemos secuencias radiales. Entonces estas radiales van alrededor. Lo que hacemos primero es una secuencia flash que quede axial en este eje, nos saca una circunferencia del cuello, buscamos donde se da más circunferencia, o sea, tomamos desde la cabeza hasta acá, hasta la región intertrocantérica, la secuencia y elegimos la más redondeada y a través de esa planeamos los radiales. Esta es la descripción original del doctor Gans. Aquí está Reynold Gans. Este es el doctor Stefan Werlen, que es el radiólogo que publicó con ellos lo que era el pinzamiento. Y esto fue un estudio muy largo en la cual ellos haciendo el estudio de las secuencias radiales empezaron a darse cuenta que si había prominencias óseas o irregularidades en los cuellos femorales o en el acetábulo, íbamos a encontrar los problemas que era antes lo que conocíamos como la osteoartritis temprana idiopática o la artrosis temprana idiopática, que no es tal, sino una artrosis generada en un paciente de 40 años que tiene esta alteración que empieza con dolor inguinal y la idea es que no se llegue a la artrosis. Entonces, la idea es que la artrorresonancia genera mayor precisión en la medición del ángulo alfa. Las secuencias, si se hacen secuencias radiales, ojo, y los radiales me ayudan mucho a medir el labrum y cartílago. La idea es que resonancia de 3 Tesla versus artrorresonancia 1.5 Tesla son iguales para medir la delaminación. Entonces, si usted no tiene 1.5, de todas maneras, hágale el AR. Si no tiene 3 Tesla, hágale en el 1.5 Tesla la artro y la trata de hacer contracción y verá que va a ser mucho mejor para evaluar unión condrolabral y el cartílago articular. Entonces la idea es mirar este tipo de secuencias. Aquí les muestro pues cómo el ángulo alfa en sintomáticos varía entre 66.4 a 74 grados, según todos estos estudios realizados prácticamente desde 2007 hasta el estudio pues que está en mención en este artículo que es del año 2018. Este otro es para mostrarles que el horario no es tan difícil como nos lo han dicho siempre. Uno puede localizar las lesiones del labrum como si fueran a las 12 del reloj cuando estamos aquí en la mitad superior, a las 6 del reloj en la mitad inferior y las manecillas del reloj, entonces las vamos a tener en cuenta. Mire que acá estamos teniendo en cuenta en este eje axial, estamos teniendo en cuenta que iban las 12, entonces hacemos como en el hombro. Lo que es hacia posterior es las 11, las 10 y lo que es hacia anterior es la 1 y las 2. Entonces uno puede escribirle al ortopedista este sentido horario que le puede ayudar muchísimo a él en artroscopia a localizar la lesión. Esto es para mostrarle lo que se ha avanzado. Hemos ido pasando de la tomografía a la resonancia y ahora ya existe resonador de 7 Tesla que nos hace estas reconstrucciones, inclusive él saca los radiales y también nos puede sacar reconstrucciones volumétricas multiplanares que nos pueden ayudar a construir los radiales y poder trazar en forma más confiable nuestro ángulo alfa. Este ángulo alfa es lo que ellos van a mirar. Mire que en la cirugía ellos tratan de buscar el sitio, miran la prominencia ósea y tratan de recuperar esta curvatura. Hay otras mediciones, mire que acá está la herniación sinovial que les mencionaba. Acuérdense entonces, ¿cuál es la clave? Busquen esta angulación, si la hacen pues en axiales oblicuos, si la hacen en axiales oblicuos, busquen donde el cuello femoral esté más delgado y lo referencian con un coronal que estén pasando por la mitad del cuello. Acuérdese del horario de las 12 del reloj, las 6 del reloj, las 3 y las 9. Hay otra forma de medir, trazan múltiples interferencias para hacer unos ejes centrales. Esto no ha demostrado que sea más fidedigno que este otro ángulo en los axiales oblicuos y generalmente la diferencia entre los dos puede ser hasta 13 grados mayor cuando usted trace todos estos centros. Se los traigo porque lo van a ver en artículos. El otro ángulo que medimos, entonces mire que hemos hecho mucho énfasis de que medimos el ángulo alfa, cómo vemos las lesiones labrales, las sinoviales y aquí vemos el horizontal acetabular. Este lo vemos en los axiales, entonces la idea es buscar en el coronal donde yo vea el centro de las cabezas femorales
en el axial. Entonces, siempre referencia a las dos imágenes, que cuando yo de esta imagen me trace la línea, la referencia anatómica que está pasando por la mitad en el plano coronal. Y lo mismo, que cuando yo le dé clic a esta imagen, me muestre que este coronal está pasando por la mitad de la circunferencia en los axiales. Cuando yo ya tengo eso, entonces puedo medir un centro borde confiable. Ojo, no se puede medir a lo que uno le parezca y donde le parezca. Hay que cogerlo donde sea el centro que referenciado entre estas dos secuencias. Vemos el centro borde allí y luego vamos a trazar el horizontal acetabular. Aquí les describo que existía pues antes unos ángulos que era el anterior, otro que era el posterior y ahora el que es horizontal acetabular que nos va a tratar de mostrar borde anterior del acetábulo, centro de la cabeza femoral, borde posterior y más externo del acetábulo. Ese nos va a dar el ángulo horizontal acetabular, que es el que tiene mayor correlación con lo que es el ángulo centro-borde, porque si uno mide el anterior, el posterior aislado, no le va a dar tan fidedigno. Entonces recuerde, siempre hay que medir ángulo alfa. En el sagital hay un ángulo, hay una profundidad que no medimos generalmente. Esto lo hacemos cuando tenemos duda en ciertos valores limítrofes para pincer. Entonces, lo que hacemos es que en el sagital buscamos el borde del acetábulo, la parte más externa, buscamos el centro de la cabeza femoral y medimos la distancia del centro al borde más externo del acetábulo. Esa distancia, si está en 11 milímetros o más, es francamente positiva para pinzamiento tipo pincer de predominio superior y anterior. Esta es como medimos entonces el centro borde. Mire que acá está pues lo que hacemos normalmente en el PAX. Esto es como medimos acá, mire el techo acetabular, mire el acetábulo acá, perdón, mire el centro de la cabeza femoral y sacamos el ángulo como tal. La idea es que si da como este 161 grados o más, es positivo para sobrecubrimiento. Acuérdese, usted puede tener un paciente que tenga centro borde positivo, pero este, que es el cubrimiento acetabular negativo. Si eso pasa es porque tiene un CAM con un ligero sobrecubrimiento anterior y lo que está pasando es que no tiene pincer asociado. Entonces, para uno decir que hay pincer, hay que medir el horizontal acetabular. La idea es mirar siempre el labrum, que nos aumenta de tamaño, se vuelve globuloso, tiene una señal intrasustancia aumentada y tiene irregularidades superficiales. Esto generalmente en el pincer lo vamos a ver anterior superior o como en este caso postero inferior por el fenómeno de contragolpe. También el labrum va a tener roturas y degeneración, sobre todo en el pincer. Mire las roturas, la idea es ver qué pasa el medio de contraste completo. También podemos ver en estos axiales la presencia de quistes paralabrales. Mire que este es el el cartílago fundamental, mira las irregularidades del cartílago, la separación de la unión condrolabral, mire la exposición aquí de lesiones que se llenan con contraste, aquí hay medio contraste, aquí también hay medio contraste, eso nos está mostrando lesiones de cartílago. Y si ustedes tienen la posibilidad, nosotros lo tenemos por fortuna en el hospital, se puede hacer la evaluación del cartílago con mapa de T2. El mapa de T2 lo que le muestra a uno es si el agua está pasando o no al cartílago. Y si el agua pasa, pues se pone rojo, que es más o menos entre 75 y 100 milisegundos. Mientras que acá, que es verde, estamos entre 50 y 75, que este sería severo el rojo, verde moderado, y este es el leve entre 25 y 50 milisegundos. Lo normal es entre 0 y 25 milisegundos. Como vemos aquí, mucha parte de este cartílago está normal, pero mire que aquí hay una pequeña delaminación y compromiso por llenado de agua aquí del cartílago en una forma moderada porque está verde. Aquí vemos entonces lo que se hacía en cirugía. Entonces aquí les muestro que anteriormente lo que se hacía era luxar la cabeza femoral, cortaban el ligamento redondo, exponían el labrum. Mire el labrum aquí roto. Mire cómo se ve el labrum acá, mire cómo se ve el acetábulo y mire la irregularidad acá del labrum, cómo es igual a esta irregularidad que ellos ven aquí en cirugía, es igual a la que vemos prácticamente en resonancia. ¿Qué se hace entonces con el labrum? Le ponen sutura. Esto era cuando se hacía la técnica abierta y se repara el labrum y se reduce nuevamente la luxación de la cabeza. Esto es, muchas veces podemos tener una prominencia tipo CAM que por el golpe directo va formando una hendidura. Esta hendidura se puede presentar en pincer
y en CAM, pero generalmente es más frecuente cuando hay un pinzamiento mixto. Y esta es una gran hendidura que la podemos ver acá en estas secuencias con saturación grasa y medio de contraste intraarticular en que vemos acá la hendidura, vemos acá nuevamente en esta densidad de protones la hendidurita y acá cuando luxaron la cadera cómo se vería la gran hendidura. Esto es lo que ellos ven en artro, en artroscopia. Entonces, el paciente, como vimos, el de nosotros era el del mapa de T2. Y vimos que el mapa de T2 había como un pedacito de cartílago que protruía. Véalo aquí, es esto que está protruyendo. Véalo ahí, ahí se ve el borde de allá del hueso subcondral que está inflamado y aquí vemos el cartílago como está alterado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? El cirujano lo que hace es remover ese cartílago que está delaminado, que no va a ser viable, que no va a cicatrizar normal y lo va a ir removiendo poco a poco, lo va puliendo, ¿cierto? Para que posteriormente se exponga todo el huesito subcondral. Luego de eso, ¿qué hace? Pasa esta pinza y perfora el hueso subcondral. Entonces, esto es lo que nos hablan de que se hacen microabrasiones, que la idea es que esto se haga en el lecho del cartílago. ¿Para qué? Para que regenere cartílago con ese sangrado y se cubra todo el defecto. Mire que es un defecto grande, más de 1 centímetro cuadrado, en el cartílago superior lateral de nuestro paciente. Entonces, se repara toda esta parte del cartílago, se espera que haya sangrado. Cuando esté bien activo el sangrado, ellos hablan que estuvo bien hecho las perforaciones y va a cicatrizar en forma adecuada. Miren acá cómo está activo, ya empieza a sangrar y eso es lo que le va a permitir cicatrizar. Ahora, luego de hacer esta terapia sobre la parte del cartílago lesionado en nuestro paciente, miren ahí pasaron líquido, se ve el sangrado. Si el sangrado es activo, quedó bien. Luego que se hizo esto, se busca el labrum lesionado, que vimos que el labrum estaba roto en ese mismo paciente. Entonces, el labrum roto, lo que se busca es tratar de fijarlo con artroscopia a través de sutura. Y con la sutura se pega el labrum hacia el techo acetabular. Luego de eso, dijimos que nuestro paciente tenía un CAM, entonces se van a la unión cabeza-cuello femoral y mire la prominencia que hay aquí, véala, y mire cómo la remodelan, ¿sí ven? Entonces ellos remodelan completamente la prominencia ósea y nos va a dar el resultado que podemos comparar aquí. Teníamos un paciente inicialmente en esta radiografía, mire la prominencia CAM, nuestro practicante de Jiu-Jitsu, y mire cuando le hicieron la resección, mire que está muy reciente la cirugía, mire que acá está ahí pequeñitos fragmentos óseos, y mire cómo quedó de bonito ya la unión cabeza-cuello femoral. Entonces la idea es que trazamos el offset y la idea es que esto nos da 1. Ya en la escala del dolor, el paciente fue bajando, llegando muchísimo más y esta es la parte pues funcional en esa misma escala de dolor en la que va mostrando que era poco funcional, 70% y ya después a los 24 meses, 12 meses prácticamente, ya se recuperó del todo. Ya lo último, yo sé que me estoy alargando mucho, es darle los diagnósticos diferenciales. Siempre que hagamos una artroresonancia o una resonancia de cadera, hay que estar muy atentos porque se nos pueden pasar casos como este en los que tenemos el tendón del psoas que puede estar engrosado, aumentando su diámetro, produciendo edema en la cabeza femoral y puede favorecer lo que es las coxa saltans interna. Este es en el postquirúrgico que esos pacientes, este es posquirúrgico inmediato, mire que esos pacientes, ¿cuál era el tratamiento? Disecaban el tendón del psoas y lo quitaban por completo. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la literatura? Con el seguimiento a 20 años, ahorita ya sabemos muchas cosas de estos tratamientos, se encuentra que el paciente vuelve y regenera el tendón. Mire que aquí no estaba, aquí ya hay tendón otra vez del psoas. Entonces el tendón del psoas es un tendón que se puede regenerar. Esos cosas saltan interna. La externa generalmente es con estos movimientos. El paciente dice que le crepita, uno lo puede evaluar incluso por ultrasonido, ¿cierto? Es una de las formas en que se puede evaluar y se puede administrar también medicamentos para mejorar la sintomatología. ¿Cómo se ve en resonancia? Vemos lo que es la fascia lata engrosada, tendón del glúteo mayor engrosado y muchísimo líquido que no tiene que ver con las bursas ni el glúteo menor ni el glúteo medio. ¿Qué es lo que hace el tratamiento? Se coge la fascia lata y se hacen estas incisiones para que la fascia lata no siga incidiendo sobre el trocánter y generando este fenómeno inflamatorio que vemos aquí. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar? Síndrome piramidal.
Síndrome piramidal es un diagnóstico clínico, pero nosotros podemos sugerir, venga, este está asimétrico cuando medimos la longitud en un coronal T1 de borde libre sacroiliaco hacia el borde anterior del piramidal, cerquita donde vemos ya bien el ciático. Entonces, si están asimétricos, como en este caso, uno podría sugerir, venga, revísele la cadera derecha, que puede tener un pinzamiento a partir del piramidal, y acuérdese que también está la morfología del doble vientre, que puede también generar este pinzamiento. O uno que está muy de moda es el imbalance de la sínfisis del pubis. Estos son pacientes que hablábamos de la pubalgia del atleta o la hernia del pubis, la herniación pues del atleta, que era más o menos la lesión acá en los aductores que sean hiperintensos, y generalmente uno puede ver el signo de la hendidura, que es una hiperintensidad que se extiende por todos estos aductores, ¿cierto? Y una asimetría en el diámetro de los rectos abdominales que le favorecen a uno el diagnóstico de esta lesión. Por último, lo que es el pinzamiento isquiofemoral, la idea es ver dónde está el isquion, dónde está el trocánter menor y medirlo. La idea es que mire que la distancia es bastante, lo normal se habla es hasta 15 milímetros, si ya está en 11 milímetros, mucho cuidado, que es un pinzamiento isquiofemoral, y lo que hay que hacer es por artroscopia tratar de disecar bien el ciático y tratar de remodelar un poco la estructura del trocánter menor y remodelar aquí parte del isquio. Por último, las rupturas de los glúteos, mucho de lo que nos podemos ver, que pueden ser una causa de dolor, entonces la ruptura del glúteo medio que tiene pues aquí su reparación quirúrgica. Entonces ya para recordar, la idea es que hay mucha controversia en este tema, a pesar de que ya llevemos 25 años después de la descripción de Gans, pero la idea es que una evaluación clínica adecuada le da a uno mucha certeza que sí, que hay que estudiarlo para un pinzamiento. Y la idea es que hagamos las de Dunn, la P, la cross table, o sea, lateral verdadera, el falso perfil, porque la proyección de falso perfil nos ayuda a ver el centro borde superior. La proyección de perfil en posición de pinzamiento, que fue la que le dije de los franceses, podría ser un mecanismo cuando es difícil que el paciente pues lo podamos angular y hacer la lateral verdadera, como hemos mencionado, o hacer un DUN. La idea es que el ángulo alfa varía sus valores según donde lo evaluemos. Hay que tener mucho cuidado, hay que elegir bien el corte donde lo vamos a tomar. Las espinas isquiáticas prominentes, valor predictivo positivo 98%. Las mediciones de resonancia en cuanto radiales tienen mucha mayor correlación con el DUN y la lateral verdadera. Siempre tratar de trabajar en conjunto con el ortopedista de la institución para que nos retroalimente y nos pase foticos, videos de la cirugía que sean fundamentales y que nos ayuden a fijar nuestro conocimiento. La artrografía puede ser diagnóstica y ojo, también puede ser terapéutica. Hay pacientes en los que nos piden que los infiltremos de una vez, que es una prueba diagnóstica y terapéutica, porque si el paciente mejora cuando le colocamos la mezcla, la podemos hacer 4 de yodado, 1.5 décimas de gadolinio y 16 centímetros de solución salina, pero la podemos variar. Podemos colocar solo 4 de salino y más bien entonces lo que le colocamos es 8 de bupivacaína y otros 4 centímetros de Kenacor. Y eso es una prueba diagnóstica y terapéutica en ese paciente. Ver los cambios fibroquísticos con su valor predictivo positivo. La artroscopia siempre nos va a ganar en el cartílago, pero el mapa de T2 nos puede ayudar a desquitarnos un poco y siempre hay que tratar de hacer FOBs pequeños y máximo 3 milímetros de grosor en las densidades de protones y especialmente los radiales. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Radiología. Pues yo estoy muy agradecido en el encuentro que tuvimos recientemente Colombo Peruano y un gran país, unas grandes personas, los radiólogos de allá espectaculares y la gente es espectacular. Muchísimas gracias. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia donde trabajo. Esta es la del Centro de Especialistas de la Salud, que también he sido docente pues hace muchos años. Y este es nuestro hospital, este es el Hospital Pablo Tobón Uribe. Ya este es el equipo con el que hacemos asesoría y este pues, con el que trabajamos teleradiología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Ahora damos pase al doctor Darwin Iván Fernández Umpire con el tema síndrome doloroso peritrocantérico. El doctor Fernández es coordinador de la Unidad de Radiología e Intervencionismo Musculoesquelético en la Clínica Internacional. Ha hecho un Fellowship Research en la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos. Es past member del Comité Regional para Latinoamérica de la Sociedad Norteamericana de Radiología. Cuenta con múltiples publicaciones científicas y reconocimientos internacionales
por presentaciones en el RESNA. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctora. Gracias, Claudia, y gracias también al doctor Mauricio por su excelente presentación. Nos ha traído todo un recuerdo sobre el pensamiento femoroacetabular. Lo que vamos a ver ahora es un poco sobre un tema que es relativamente más sencillo, pero sí frecuente, ¿no? Y es correspondiente al dolor, al síndrome doloroso peritrocantérico. A ver, déjame cuadrar un poco la pantalla. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a ver un poco sobre el síndrome doloroso peritrocantérico. Un tema bastante corto, pero interesante, dado la cantidad de presentaciones que vemos en nuestra práctica diaria. Y se refiere básicamente al dolor presentado en la región lateral de la cadera, ¿no? Hacia la región del trocánter mayor, hacia la región glútea y lateral del muslo. Recordemos que este es un dolor prevalente en todos los grupos etarios, ¿no? Y la mayor incidencia se da entre la cuarta y sexta década de la vida, con mayor incidencia en el grupo femenino, casi con una proporción de 3 a 1. Hay algunos artículos que varían un poco esta proporción, llevándole incluso hasta 2 a 1, pero la mayoría coincide de que el grupo femenino es el que presenta mayor incidencia. Y estamos hablando de una condición persistente, ¿no? Aproximadamente casi un 60% va a tenerlo en un mayor porcentaje al año, ¿no? Va pasando los 12 meses. Recordemos que este tipo de enfermedad o patología no tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Se dice aproximadamente que el 40% de pacientes no responden al tratamiento. ¿Qué es lo interesante o difícil, digamos, en este tema? Es que el 80% de los pacientes asintomáticos a la misma edad presentan los mismos hallazgos en resonancia magnética. Es decir, lo que nosotros vamos a observar en resonancia magnética sobre la patología peritrocantérica o del trocánter mayor, lo va a tener tanto el paciente sintomático como asintomático. Entonces, miren, casi el 80% de pacientes asintomáticos tienen los mismos hallazgos. Al ser un dolor persistente, también es una condición incapacitante. Entonces, el 65% de los pacientes refiere que presenta dolor al momento de caminar. El 60% de pacientes refiere dolor cuando está recostado o incluso al dormir. El 48, casi 50% de pacientes presenta dolor cuando se para o en la posición de bipedestación. El 25% de pacientes refiere dolor cuando está sentado o cuando está manejando, conduciendo un vehículo. Y el 14% de pacientes refiere dolor al momento de subir escaleras. Entonces, miren que el porcentaje de pacientes que presentan dolor es alto y en las diferentes posiciones que se puede encontrar el paciente. Tenemos factores predisponentes y algunas condiciones asociadas, ¿no? Lo vamos a agrupar en diferentes grupos. Tenemos el tema del peso, tenemos el tema de la morfología del trocánter mayor, tenemos las actividades físicas que se realizan. Por ejemplo, obviamente es sobreentendido que a mayor peso, llegando a la obesidad, vamos a presentar los pacientes con mayores índices de dolor hacia la región peritrocantérica, e incluso el índice de masa corporal bajo también está asociado, dado la falta de tejido adiposo y la mayor fricción que va a condicionar las estructuras tendinosas hacia el trocánter mayor. En cuanto a la morfología del trocánter mayor, hacia la morfología ósea, vamos a ver que las displasias, las alteraciones de coxa valga, coxa vara, la anteversión acetabular y todas esas lesiones o alteraciones en la morfología que van a producirse incluso durante la marcha también son condicionantes para presentar este tipo de dolor. Dentro de las actividades, los que están más asociados a este problema peritrocantérico son los corredores y los ciclistas. Otro gran grupo es aquellos que se va a realizarse durante la alteración en la marcha.
y en este grupo vamos a encontrar los pacientes que presentan escoliosis, problemas de la región lumbar, pie plano, lesiones o que haya tenido una injuria previa en la cadera, artrosis de rodilla, ¿no? Entonces, todas estas van a condicionar algún tipo de alteración durante la marcha que consecuentemente va a llevar a que se produzca alguna alteración en la región peritrocantérica, por consiguiente, el dolor correspondiente. También estamos hablando de un grupo postquirúrgico, como por ejemplo la amputación del miembro inferior o la discrepancia en la longitud de los miembros, que también per se van a llevar a alteraciones en la marcha y con ello también se va a hacer un círculo vicioso que conlleva al problema del dolor peritrocantérico. Entonces, cuando escuchamos o conversamos con nuestros pares traumatólogos o ortopedistas o incluso en la bibliografía, vamos a encontrar que hay cierta confusión en la terminología, porque también se le denomina como una bursitis peritrocantérica, una tendinopatía glútea, e incluso algunos lo han comparado con un síndrome del manguito rotador de la cadera, ¿no? Ya para estas épocas está bastante más claro que la bursitis trocantérica es la que tiene menor prevalencia, como por ejemplo respecto a la tendinopatía glútea, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en primer lugar de patología en esta región es la tendinopatía glútea. En cuanto al síndrome del manguito rotado de la cadera, es una analogía que se puede hacer, pero lo correcto siempre va a ser pensar en primero una tendinopatía, ¿no? Para ello, en cuanto a nuestra anatomía radiológica, vamos a ver primero la localización o ubicación del trocánter mayor, ya bastante conocida, esta prominencia ósea que está localizada en el eje axial de la diáfisis femoral, y por las inserciones que presenta esta estructura o esta región, está categorizada como una epífisis de tracción. Va a presentar cuatro caras o cuatro facetas. La faceta lateral, que está de rojo, es la más ancha, desigual en morfología, se asemeja a una morfología triangular y convexa. Sirve para la inserción del tendón del glúteo medio. Y hacia la región proximal presenta una sección conocida como un área desnuda, ¿no? Donde no va a evidenciarse inserción tendinosa. Luego tenemos la faceta anterior, que es de color verde, y vamos a ver que tiene una morfología rectangular, es más pequeña y sirve para la inserción del tendón del glúteo menor. Tenemos una faceta posterior superior, que sirve para la inserción de los fascículos posteriores del tendón del glúteo medio, y una faceta posterior que es pronunciada y que no presenta inserción tendinosa alguna. Entonces, el músculo que vamos a encontrar, el primer músculo que vamos a encontrar va a ser el músculo del glúteo menor. Este es el músculo más pequeño, más profundo y anterior de los músculos glúteos. La inserción proximal, que es básicamente muscular en toda la fosa ilíaca, y la inserción distal, que es tendinosa y muscular o capsular. En cuanto a la inserción distal, que es tendinosa, el mayor volumen de inserción se da hacia la faceta anterior, como estamos viendo en esta imagen, en la señal de esta flecha roja. Toda esta estructura hipointensa que observamos es toda la inserción del tendón del glúteo menor. Aquí estamos viendo con estos dos asteriscos, corresponden a los fascículos musculares del tendón o del músculo del glúteo menor y del glúteo medio. Igual, en esta imagen T1 en coronal, estamos viendo la inserción del tendón del glúteo menor. Y si observamos en estas pequeñas flechas de blancas, vemos la expansión aponeurótica que se va a insertarse en la cápsula articular. Entonces, el principal tendón es el que se inserta hacia la cara, hacia la faceta anterior, pero también tiene esta otra estructura que ha de insertarse hacia la cápsula articular, que es principalmente como una expansión aponeurótica. Y esta que ayuda, se dice que esta pequeña expansión ayuda a estabilizar la cabeza femoral en el acetábulo, tensando, o sea, conociendo una tensión
de la cápsula y aplicando una presión compresiva sobre la cabeza femoral. Entonces, esta es la inserción del tendón del glúteo menor. Ahora, los fascículos más superficiales de este tendón del glúteo menor presentan extensión y fusión con los del músculo vasto lateral. Entonces, eso que ayuda que cuando se produzcan desgarros o roturas completas del tendón, no observemos retracción del tendón del glúteo menor, a diferencia, por ejemplo, del tendón del glúteo medio. Entonces, o en las zonas de inserción, únicamente vamos a ver el gap o la zona de desinserción, pero no ha de verse retracción de este tendón. El músculo del glúteo medio es mucho más voluminoso y se extiende desde la cresta ilíaca y el aspecto lateral del alerón ilíaco hacia el trocánter mayor. El tendón principal se inserta en la faceta posterior-superior, mientras que los fascículos anteriores se insertan hacia la faceta lateral. Como habíamos visto previamente, había dos zonas de inserción, ¿no es cierto? La lateral y la posterior-superior. En la posterior-superior es donde se inserta el tendón principal. Entonces, si nosotros evaluamos en resonancia magnética, nos vamos desde la imagen más anterior hacia la más posterior y en plano coronal podemos observar el músculo del glúteo menor y el músculo del glúteo medio. Como vemos el músculo del glúteo menor, vamos viendo el músculo y ya se va observando su correspondiente tendón, ¿no? Unión miotendinosa y vemos en el siguiente corte cómo se evidencia en forma mucho más clara esta formación hipointensa que corresponde al tendón del glúteo menor. Vamos descendiendo y ya vemos la inserción en la faceta anterior. Asimismo, ya se empieza a visualizar la inserción muscular y la expansión aponeurótica que ha de insertarse en la cápsula articular. En cuanto al glúteo medio, si nosotros seguimos avanzando hacia posterior, ya vamos a evidenciar el músculo del glúteo medio, ¿no? En el siguiente corte vamos viendo ya la unión miotendinosa y la inserción de los fascículos más anteriores del tendón del glúteo medio. Entonces ya podemos ver que se va insertando en la faceta lateral. En el siguiente corte, los siguientes dos cortes, ya estamos viendo la región mucho más posterior y ya vemos la faceta posterior superior y la inserción de los fascículos posteriores del tendón del glúteo medio. Recordemos que el tendón principal es este, el que se inserta en esta región y hacia la región posterior superior. En el plano sagital, vamos a observar, estamos viendo el descenso del glúteo, del músculo y tendón del glúteo menor y hacia la región posterior del glúteo medio. Glúteo menor, glúteo medio, glúteo menor y glúteo medio, ¿no? El glúteo menor que está hacia la faceta anterior y el glúteo medio que está hacia la faceta lateral y posterior superior. A medida que vamos avanzando de medial hacia el lateral, vamos a ver que se produce cada vez más la separación entre esos dos tendones y vemos este espacio donde no se evidencia inserción tendinosa. Esa es la que les mencionaba, que es la famosa área desnuda de esta región. Este paciente, por ejemplo, no tiene ninguna patología, no tiene ninguna tendinopatía, pero si vemos en secuencias sensibles a fluido, vamos a ver que tiene un mínimo de señal esta región, ¿no? Porque estamos viendo esta zona hipointensa que corresponde al área de saturación de la grasa, que normalmente la debemos de observar, pero sin embargo en esta zona hace un efecto como de alteración de señal. Entonces muchas veces se confunden o existen en los informes que hablan de una zona de desgarro, ¿no? Entonces, no confundir y no mencionar como zona de desgarro en esta región, porque en esta región es el área donde no hay inserción tendinosa. Si lo vemos en el plano axial, estamos viendo el tendón del glúteo menor y los dos fascículos del músculo glúteo medio, y poco a poco vamos descendiendo, ¿no? Menor y los dos del medio. Miren, en este del medio ya está encontrando el fascículo posterior superior, la inserción. En los siguientes dos cortes vemos que el fascículo anterior del glúteo medio ya está presentando inserción en la cara lateral o faceta lateral y finalmente igual
con el tendón del glúteo menor hacia la faceta anterior. En esta región también vamos a ver anatómicamente la presencia de las bursas. Solo hay tres bursas constantes en esta región, que no son visualizadas bajo ningún tipo de modalidad de imágenes en un paciente que no presente patología, ¿no? O sea, es decir, en un paciente normal no deberíamos observar ninguna de las tres bursas. Y esas bursas son la bursa trocantérica, la bursa subglútea media y la bursa subglútea menor. La bursa trocantérica es la más larga y superficial. Se encuentra entre la banda iliotibial y el tendón del glúteo medio, casi hacia la región más posterior. La bursa subglútea media, que se encuentra profunda al tendón del glúteo medio, y la bursa subglútea menor, que está profunda o circundando al glúteo menor. En el tratado del doctor Resnick, que son 8 tomos, él menciona que en esta región peritrocantérica existe aproximadamente 46 bursas, ¿no? Pero todas inconstantes. Y únicamente se hablan de estas tres que son constantes, ¿no? Porque incluso cuando ustedes vean o evalúen la bursa trocantérica, que está más hacia la región posterior, como se muestra en esta imagen, vamos a observar que muchas veces hay pequeñas bursas o pequeñas formaciones del líquido hacia las regiones un poco más anteriores o más caudales o más laterales, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos observar las tres bursas. El tendón del glúteo menor y profunda a ella o entre el glúteo menor y la estructura ósea se encuentra la bursa del subglútea menor. Lo mismo ocurre con la bursa del subglútea media, ¿no? Este es el tendón del músculo glúteo medio y profunda a ella se localiza la bursa correspondiente. Y rodeando al trocánter mayor y un poco más hacia la región posterior se encuentra la bursa trocantérica. En cuanto a la patología, la etiología principal básicamente son por dos factores, fricción y compresión. Si nosotros observamos desde un plano superior, vamos a ver la cabeza femoral, cuello femoral, trocánter mayor, trocánter menor y las facetas que habíamos mencionado, ¿no? Anterior, lateral, posterior y posterior superior. Esta BR nos nota muy bien. Y circundando ellas los correspondientes músculos, ¿no? Este músculo se ve acá, es las zonas donde va a producirse la fricción. ¿Y cómo se da esta patología? Porque existe como su nombre dice, una fricción entre la estructura tendinosa y muscular hacia la estructura ósea, o incluso desde la región aponeurótica más superficial hacia la región muscular o tendinosa. Entonces, esa es la etiología por fricción. En cambio, por compresión es cuando factores externos han de condicionar la compresión externa de toda esta estructura aponeurótica y muscular o tendinosa, una sobre otra y por consiguiente sobre el trocánter mayor. Entonces, básicamente, por esas dos condiciones de fricción y compresión, se va a producirse la patología de este nivel. En el estudio de imágenes, como también ya le había mencionado previamente, el doctor Mauricio, siempre la radiografía juega un papel importante, ¿no? Si nosotros revisamos el, el board del American College of Radiology, que nos menciona cuáles son los estudios de imágenes que debemos solicitar desde un inicio, siempre van a mencionar la radiografía, ¿no? Y estas nos van a mostrar las características morfológicas, los entesopitos, las coxartrosis, depósito de cristales u otras causas que puedan estar condicionando dolor en esta región, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía, ¿no? Vemos, miren cómo el ángulo cérvico-diaficiario se encuentra cortado. Entonces, esta es una coxavara. Por ejemplo, en el estudio de Birnbaum del 2001, nos, nos habla sobre las fuerzas de tensión que existen o de compresión que existen sobre el trocánter mayor y la banda iliotibial. Miren, una coxavalga más o menos se aplica 650 newtons de fuerza sobre el trocánter mayor. En cambio, en una coxavara existen casi 1000 newtons de fuerza sobre esta compresión. Entonces, obviamente, si nosotros presentamos una morfología de una coxavara, va a haber mayor compresión sobre esta región y tiene mayor tendencia a presentar la patología correspondiente.
Otro hallazgo que podemos encontrar son los depósitos de cristales, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. Esta formación cálcica adyacente al trocánter mayor a nivel de la inserción, probablemente del glúteo medio. Entonces recordemos que en lo que son los depósitos de cristales, los dos más comunes que vamos a encontrar van a ser los de hidroxiapatita y los de pirofosfato, ¿no? Los de hidroxiapatita siempre localizados hacia la inserción de los tendones, ¿no? O hacia las bursas. En cambio, los de pirofosfato, localizados en nivel intraarticular, donde está el cartílago o los meniscos articulares, ¿no? Por ejemplo, rodilla, esternoclavicular, acromioclavicular. Entonces, en todas esas regiones vamos a hablar de pirofosfato. En cambio, las zonas externas y que son mucho más grandes, estamos hablando de hidroxiapatita, ¿no? Como sería este el caso, por ejemplo. En este caso estamos viendo entesofito, ¿no? Eh, He visto algunos errores, por ejemplo, en nuestros residentes, sobre todo de primer año, que le mencionan como osteofitos. Recuerden que los osteofitos solamente son de articulaciones sinoviales, ¿no? Y únicamente vamos a ver en los márgenes de las superficies articulares, márgenes laterales o finales de la superficie articular, donde acaba el cartílago, en esas zonas vamos a ver dónde es que se van a producir los osteofitos, ¿no? En cambio, en las zonas de inserción, que no tienen nada que ver con la zona articular, son los entesofitos. En el caso de la patología del trocánter mayor, se mencionaba anteriormente que entesofitos mayores de 2 milímetros estaban bastante relacionados con patología tendinosa de los glúteos. Pero ya el 2020, en una publicación que hice Barman, menciona que únicamente tiene un valor predictivo positivo del 25%, ¿no? Entonces, que nos ayuda, que nos orienta bastante la radiografía, pero siempre lo tomamos como punto de referencia, ¿no? En cuanto a la tendinopatía, es frecuente ver en pacientes mayores de 60 años algún grado de tendinopatía, y esta es la tendinopatía de los glúteos, es la que vamos a encontrar con mayor frecuencia en lo que es miembro inferior. Se produce generalmente por una aducción excesiva de la cadera en conjunción con los factores musculares u óseos que habíamos visto previamente. Este es un hallazgo bastante frecuente en pacientes sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Y es más frecuente el compromiso del tendón del glúteo medio. En este compromiso del tendón del glúteo medio, vamos a ver que los pacientes jóvenes van a presentar mayor compromiso del componente posterior, es decir, el que se inserta en la faceta posterior superior. Y en pacientes de mayor edad es más frecuente el compromiso de ambos vientres, ¿no? Tanto el vientre anterior como el vientre posterior del tendón del glúteo medio. Y generalmente la mayoría de las lesiones tendinosas se asocian a edema peritendinoso. Entonces, si vemos acá en este ejemplo, estamos viendo que esta es la región más anterior, vemos en este plano coronal, en esta secuencia accesible a fluido, donde el tendón del glúteo menor se encuentra ensanchado, presenta alteración de señal, ¿no? Que lo corroboramos mejor en el plano axial y se asocia al edema peritendinoso. Entonces, recuerden, cuando hacemos las evaluaciones tanto tendones y ligamentos, generalmente los planos coronales nos dan la orientación y nos dan una idea general de lo que está pasando, pero los planos axiales nos hablan con mayor detalle porque nos muestran la señal intrasustancia que está teniendo este tendón o ligamento, por ejemplo, ¿no? Como la rodilla, por ejemplo, el ligamento colateral medial, ¿no? Y el edema peritendinoso. Ojo, no confundamos con decirle a esto tendinopatía con bursitis, ¿no? O sea, no por el hecho de ver la hiperintensidad de señal que está circundando al trocánter o al tendón, ya le llamamos bursitis. Para llamarle bursitis tiene que haber una intensidad de señal agua, ¿no? Ya sea si en su protocolo ustedes tienen T2 o en el protocolo tienen únicamente STIR o alguna sensible a fluido, ¿no? Si no tienen señal de agua y únicamente es hiperintensa, es edema peritendinoso, ¿no? O edema peritrocantérico. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un prominente, en estas secuencias ponderadas en T1 en plano coronal, estamos viendo este prominente entesofito,
y vemos que el tendón del glúteo menor, o perdón, del glúteo medio, ya presenta alteración de señal. Incluso también es importante evaluar el grado de infiltración grasa que tienen estos músculos. En la secuencia sensible a fluido, vemos esa alteración de señal del tendón, si existen zonas de desgarro parcial y el edema peritendinoso, ¿no? Entonces, como decíamos, generalmente los entesofitos nos van a ayudar a sospechar de esta patología tendinosa de los glúteos. En cuanto a los desgarros, como hemos mencionado, las fuerzas de compresión y tensión repetitivas a nivel de la huella de inserción han de condicionar que se empiece a producir la injuria crónica y por consiguiente los desgarros parciales o completos. Los desgarros completos no condicionan retracción del glúteo menor, que es lo que habíamos mencionado, ¿no? Por los fascículos continuos con el vasto lateral y también por esa inserción capsular. Recuerdan que esa extensión aponeurótica, entonces también eso ayuda a que no, el tendón del glúteo menor no se retraiga. Los desgarros parciales agudos son poco frecuentes, o sea, el agudo, más es el de tipo crónico, y generalmente está aislado a solo el músculo, ¿no? Generalmente cuando es agudo más es un problema muscular, cuando es tendinoso más es un problema crónico. Y siempre observar el grado de infiltración grasa intramuscular. En este caso, por ejemplo, tenemos hacia la región anterior, ¿no? Vemos en este plano coronal y en este plano axial, en secuencias sensibles a fluido, cómo se produce la alteración en señal y morfología del tendón del glúteo menor con focos de desgarro, ¿no? Y lo vemos, como le decía, mucho mejor la evaluación intrasustancia del tendón asociado al edema peritendinoso. Vemos incluso que hacia la huella de inserción ya hay pequeñas zonas de desgarro parcial tanto intrasustancia como en la huella de inserción. En este caso, ese mismo paciente y nos vamos yendo un poco más hacia la región posterior y encontramos al tendón del glúteo medio. El fascículo anterior del tendón del glúteo medio, mire, presentan estos desgarros intrasustancia y a nivel de la huella de inserción. Y con el edema correspondiente, tanto en las partes blandas como en la huella de inserción, ¿no? Entonces hay compromiso del glúteo menor y compromiso del glúteo medio tanto en tendinopatía como en los desgarros parciales. Esto es lo que les mencionaba sobre el tendón del glúteo menor. Vemos en este gráfico la inserción del tendón del glúteo menor en la faceta anterior y se produce, mire, se produce la desinserción, así sea completa, no hay retracción porque existen los fascículos que se están continuando, sobre todo los más superficiales, con la aponeurosis del vasto lateral. Y podemos verlo en este ejemplo, ¿no? Entonces miren cómo en el plano sagital, empezamos por este plano sagital para orientarnos, que la faceta anterior prácticamente no presenta, el tendón del glúteo menor no presenta ya inserción en esta región, ya se ve prácticamente toda la zona hiperintensa, ¿no? Esta sí tiene señal líquido, vemos una bursitis subglútea menor con edema, pero se ve que hay continuidad con la aponeurosis del vasto lateral, ¿no? Entonces no vemos la retracción. Igual en esta imagen o en esta secuencia sensible a fluido en el plano coronal, estamos viendo el tendón del glúteo menor y la desinserción de la faceta anterior y con zonas de desgarro también intrasustancia. Y ya en el plano, en el plano axial, que lo podemos ver muchísimo mejor, y toda esta zona de desinserción, ¿no? En estas secuencias también sensibles a fluido, en plano coronal y axial, vemos el tendón del glúteo medio y la presencia de fluido, ¿no? Que lo corroboramos en este plano axial. Entonces tenemos el tendón y tenemos el fluido profundo al tendón del glúteo medio. Entonces estamos hablando de una tendinopatía y una bursitis subglúteo medio, ¿no? También en este plano axial, les traigo para que vean, esta es la faceta anterior, entonces estamos hablando del glúteo menor y también tiene fluido la bursa del glúteo menor. Entonces en este mismo paciente estamos viendo tanto tendinopatía del glúteo menor y del glúteo medio y bursitis subglútea menor y subglútea media. Y finalmente tenemos otro ejemplo para ver
una bursitis que se encuentra hacia la parte periférica, ¿no? El trocánter mayor, y vemos hacia la región, como dice la teoría, ¿no? Más posterior y periférica, que tiene señal líquido correspondiente a una bursitis trocantérica, ¿no? Entonces, esta es la otra. Con eso estamos, en estos dos ejemplos, estamos viendo las tres bursas que van a ser constantes y fácil de identificar. Finalmente, vamos a ver otra patología que podemos encontrar en esta región, ha de ser las tendinopatías cálcicas, ¿no? Entonces, podemos observar en estas secuencias sensibles a fluido, tanto en plano coronal como axial, estas pequeñas formaciones cálcicas dependientes principalmente del glúteo medio, pero también estamos viendo hacia el glúteo menor, y con alteración de señal intrasustancia del tendón correspondiente y el edema peritendinoso, ¿no? El- entonces, este es fácilmente describirlo como depósito de enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita asociado a tendinopatía del glúteo medio y el edema peritendinoso. Entonces, esta es otra patología que le vamos a ver bastante común. Entonces, en conclusión, y para llevar unos puntos claves a la casa, vamos a ver que la tendinopatía de los glúteos está presente en casi todos los pacientes con dolor peritrocantérico, pero tener en cuenta que también está presente en pacientes asintomáticos. Por consiguiente, la clínica es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. Seguro Don Mauricio nos va a contar que allá en Colombia cómo es, pero yo he visto, he hecho rotaciones en Chile, Argentina y Estados Unidos, y siempre la clínica con la que llegan los pacientes es casi nula, ¿no? O sea, es decir, la referencia clínica, ¿no? Ya depende de nosotros buscar un poco nuestras historias clínicas digitales y todo eso como para saber específicamente el motivo del examen. Pero la clínica es sumamente importante para la descripción de estas lesiones. Siempre recordar el área desnuda en el aspecto superior del trocánter y no confundirlo con una zona de desgarro, ¿no? Para eso es importante saber la anatomía. Y también recordemos que el desgarro parcial y completo del tendón del glúteo menor hacia la huella de inserción no va a condicionar retracción por sus fascículos que presentan continuidad con las del vasto lateral, ¿no? Y el famoso componente capsular o muscular que va a presentar inserción hacia la cápsula articular. Gracias. Gracias, doctor Fernández. Ahora vamos a pasar con el espacio para las preguntas, así que los invito a participar. Si tienen alguna duda o comentario, por favor podemos compartirlo. Bueno, vemos una pregunta. El otro Zúñiga tiene una pregunta para el doctor Mauricio y nos pregunta cómo diferenciar el surco paralabral con un desgarro del labrum anterior. Bueno, perfecto. Eso es una muy buena pregunta. La idea es que el surco labral se ubica generalmente a las 2 del reloj, está en la parte antero superior y es muy similar a lo que hacemos con el labrum en el hombro. Y es que vemos los bordes lisos, bien definidos, es un pequeño arco, no pasa de lado a lado como en las rupturas labrales que les mostré. Espéreme un momentico, yo les muestro como una diferencia entre ambas estructuras que nos puede ayudar pues a entender esto mejor. Entonces, lo que mencionamos de el labrum es que generalmente lo vamos a ver en esta forma. Cuando tenemos un surco paralabral, lo que tenemos aquí es que hay una pequeña hendidura en esta zona sin compromiso en la unión condrolabral. Entonces, más o menos en esta zona una hendidura, que es lo mismo que en resonancia de hombro, que es hasta el 75%, y que no es una ruptura completa como la que veíamos en los pacientes con lesiones del labrum que les mostré. Por ejemplo, acá de la ruptura del labrum, véalo acá, esto va de lado a lado. Mire que este es el triangulito hipointenso del labrum, esto hace parte de glenoide, esto hace parte de cartílago. Esta no es una artrorresonancia, sino que es el líquido pues que está pasando allí. Pero mire que es muy distinto, el surco no va a llegar de lado a lado ni se va a llenar completamente de líquido. Y si se llena, acuérdese también que los bordes en ruptura son irregulares, lo que vimos aquí por anatomía,
y en surco labral son bordes lisos. Sí quedó ahí como clara. Sí, gracias, doctor Mauricio. Ahora tenemos otra pregunta. Esta es para el doctor Fernández. El doctor Gómez pregunta, buenas noches, ¿las tendinopatías y desgarros o desgarros son más frecuentes en el glúteo menor? No, el más frecuente en el tendón del glúteo medio. Esas son las más comunes, ¿no? Tenemos otra pregunta del doctor Nolasco y nos pregunta si podemos repetir la visualización de los cristales, la localización. O sea, ¿dónde se localiza? A ver, cuando nosotros vemos en músculo esquelético, existen hasta 5 tipos de depósito de cristales, ¿no? Las más comunes que vamos a observar van a ser las de hidroxiapatita y las de pirofosfato cálcico. Las de hidroxiapatita son las que se van a encontrar, van a ser tipo grumosas, algodonosas, son más grandes y están localizadas generalmente en las inserciones de los tendones y hacia las bursas. En cambio, las de pirofosfato son generalmente intraarticulares y están localizadas a nivel del cartílago o fibrocartílago, ¿no? Entonces estamos viendo en el cartílago articular, en los fibrocartílagos como el menisco y también conocidas como condrocalcinosis que se le llama, ¿no? Entonces, ese es más o menos, y son generalmente puntiformes, ¿no? Entonces, por eso es que la fácil de diferenciación, ¿no? Entonces, si vemos el ejemplo que les mostré, por ejemplo, de esa imagen cálcica peritrocantérica, pues, tranquilamente le podemos decir que esa es una enfermedad por recuento de cristales de hidroxiapatita sin temor a equivocarnos, ¿no? O sea, no hay forma de equivocarse en eso, ¿no? Hay otros depuestos como la de uratos, ¿no? En caso de gota, por ejemplo, ¿no? Pero las más comunes que vamos a ver en nuestra práctica diaria van a ser esos dos mencionados, ¿no? Listo, tenemos otra pregunta, esta es para el doctor Mauricio y nos preguntan, si tenemos un hallazgo incidental de pinzamiento tipo cama sintomático, ¿deberíamos reportarlo? Sí, recuerden que la idea es reportarlo no como pinzamiento, sino morfología. Entonces, la morfología está hablando que puede tener la parte anatómica, la alteración anatómica como tal, pero en este momento no está causando síntomas. Eso que le dice al clínico y al paciente, hay que estar vigilantes en el tiempo, por si aparece sintomatología, habría que estudiarlo mejor y evitar que nos evolucione a la artrosis. Es como lo que nos decía el doctor ahora de los pacientes pues, que tienen el dolor trocantérico. Muchas veces el paciente uno no ven como claros síntomas o pasa lo que nos estaba diciendo el doctor, que también pues yo estuve, coincidencialmente vi que estuvimos también en San Diego, allá también la referencia del clínico pues generalmente no nos aporta nada en síntomas. Y siempre la idea es tratar de hablar con el paciente o buscar en la historia clínica, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si el paciente está sintomático, reportamos morfología de, pero no pinzamiento como tal. Listo, vamos con una última pregunta por motivos de tiempo. Esto es para el doctor Mauricio. Dice, ¿en qué corte axial se debe medir el ángulo de versión acetabular? Listo, entonces para mirar la versión acetabular, acuérdese que es en el axial que tengamos coincidencia comparativa entre el coronal y el axial. Espérenme, yo les muestro nuevamente, porque eso es muy importante. Siempre tenemos que hacer que esto nos coincida. Ventanas, entonces, ¿sí la están viendo? Sí, bueno. eh, entonces, el ángulo como tal lo miramos, ya lo voy a pasar aquí. Entonces, mire que era lo que les mencionaba en la presentación, que lo que tenemos que hacer es coger lo que veamos como el corte central, como nos mostró el doctor Fernández, en el recorrido anterior a posterior. Yo busco en ese recorrido anterior a posterior en los coronales lo que me parece más
redondeada la cabeza y más central. Y lo mismo hago en los axiales, voy buscando desde arriba hacia abajo, en donde vea más redondeadas las cabezas femorales para estar seguro que no solo es eso, que están redondeadas, que puede ser algo muy subjetivo. Entonces lo que hacemos es que hacemos referencia cruzada. O sea, le podemos dar clic aquí a a la imagen y entonces nos va a mostrar allá al otro lado qué es lo que está pasando, si estamos en el nivel que es o no. Y lo mismo hacemos en el coronal para que nos muestre que sí está coincidiendo. La idea es que el corte coronal, la línea que se trace acá, cuando hacemos referencia cruzada, ¿cierto? O los patrones de referencia de nuestra resonancia, vamos a ver que la línea de un coronal tiene que pasar por la mitad de estas dos circunferencias y al revés. En un coronal bien tomado en la mitad de la cabeza, la idea es que esté pasando por la mitad de esta circunferencia y así podemos trazar con más confiabilidad ángulo centro-orden coronal y el ángulo de versión acetabular en el axial. Listo, muchas gracias. Agradecemos al doctor Estrada y al doctor Fernández por por compartir su experiencia y su tiempo con nosotros. Gracias también a todos los asistentes por su participación. Los esperamos en la próxima edición y que tengan un excelente jueves. Pues gracias. Gracias. Un gusto, doctor Estrada. Doctor Fernández, un placer. De igual Un manera, placer doctor. muy linda su charla. De igual Excelente, me manera. gustó mucho, muy detallada, muy linda. Gracias, doctor. Gracias también por su charla excelente. Tendremos el placer de conocernos personalmente. Claro que sí. Gracias, gracias, Claudia. Gracias a todos. Doctora Claudia, muchas gracias. Gracias a los asistentes. Gracias, doctor.